Antes que Janet Jara en esta jornada principalmente enfocada en temas económicos, como se veía que es uno de los asuntos primordiales, no solo en la campaña presidencial, sino también en la campaña en particular de Janet Jara. De una Janet a la otra, estamos acá en el estudio con Janet Bruna, abogada de la familia Correa. Janet, todo este reflote del caso de la familia Correa vuelve por una carta suya cuando se cumple un año desde que el Ministerio de Vivienda da una orden de desalojo y demolición del sitio que está ocupado por unas 44 familias. 44 lotes que tienen construcciones ilegales, efectivamente. La orden de demolición de la Seremi del 2021 es para 44 lotes y por lo tanto es una de las más pequeñas de todos los que tiene que desalojar en otros casos ordenado por sentencia. Y ya se cumplió un año entonces desde que la Corte finalmente dice, ¿sabe qué? Esa orden de demolición tiene que cumplirla. Debe ejecutarla. Sí, Iván, lo que pasa es que cuando Valentina saca la carta en el Mercurio, lo hace con una sensación de frustración muy grande. Recordemos que se cumplieron en mayo 5 años desde el asesinato de su padre y un año desde la Corte. Cada vez nosotros hemos ido celebrando pequeños pasos que se han dado, confiando en que el sistema estatal iba a funcionar. Y la verdad es que a un año de un fallo de la Corte bastante específico que le dijo a la Seremi Minbu, usted como autoridad urbanística debe cumplir su orden que había dejado guardada en un cajón desde el 2021. Orden de demolición de construcciones ilegales. Acá, y es muy importante separar con los otros casos de San Antonio o de Las Jarillas que ya se han desalojado, porque todos esos casos se trata de un Estado ausente y que dejó que se vulnerara el derecho de propiedad y que no hizo nada. ¿Ya? En el caso de la familia Correa del 2021, la autoridad cumplió su deber de ordenar demoler, pero lo guardó en un cajón. O sea, actividad material 0, actividad jurídica 100. Y se ordena demoler no porque sea una toma, se ordena demoler como cualquier persona que construya sin permiso y fuera de la norma urbanística, debe demoler las construcciones. O sea, si lo hubiera construido la propia familia Correa en ese esquema, también se habría ordenado la demolición, por decirlo así. Efectivamente, si usted se construye una casa en una parcela rural, las parcelas de agrado que han estado tan en boga, van a ordenar demoler y lo han ordenado y han demolido. Entonces llegamos al absurdo de que es más sancionable construir sin permisos en casa en terreno propio que construir sin permiso y fuera el plan regulador en un terreno tomado. Entonces, y otra cosa importante, Iván, fue la municipalidad la que le pidió en 2021 a la Seremi la demolición, porque cualquier chileno, cualquier habitante puede pedir demoler construcciones ilegales que están sobre franjas de afectación pública, en zona de riesgo y además en terreno tomado. Por lo tanto es irregularizable. O sea, cualquiera puede pedirlo. Cualquier persona en Chile, porque hay un interés público comprometido, puede pedirlo. Esto es importante, vamos a volver a la línea principal, digamos, pero esto es importante porque la familia dice que no quiere estar ella protagonizando estas peticiones, porque no quiere exponerse más en la práctica, ¿no? Efectivamente, cuando la familia Correa, que son la viuda y las 3 hijas de don Alejandro, llegan a mí el año pasado, lo hacen por 2 razones. Una, porque soy mi especialidad en derecho urbanístico, y lo segundo es porque a través de la ONG, un voluntariado que tenemos de abogadas, hemos trabajado con víctimas de delitos violentos, mujeres víctimas de delitos violentos, que es precisamente el caso. Y lo que nos pide el padrino de ellas, amigo desde la infancia de don Alejandro, era que la decisión que se tomara no pusiera en riesgo la vida y no revictimizara a la familia Correa, a las mujeres Correa. Claro, la esencia de esto es lo traumático que resulta que se contrata un sicario para matar al jefe de la familia. Digamos, efectivamente, y si ustedes van a poner una querella por ley de usurpaciones, se enfrenta el querellante con los de la toma. Si ustedes colocan una acción de precario, se enfrenta el querellante, es decir, la familia Correa, con la gente de la toma. Entonces teníamos esas 2 opciones, que era colocarlas de nuevo en la primera línea de fuego, con personas que tienen legítimamente miedo y viven atemorizadas mientras esto siga con esta toma. Pero por otro lado tienen el compromiso del último suspiro del padre de que Valentina no va a dejar que esto quede sin resolver, porque fue lo último que hizo el padre, acudió a la justicia y al día siguiente lo mataron. Entonces no arriesgamos a nadie de la familia Correa, porque a quien nos dirigimos fue a la autoridad y a exigir que se cumpliera la orden de demolición. Esto es muy interesante porque desde el punto de vista penal, por decirlo así, el caso está prácticamente resuelto. Hay una sola persona que no está en la cárcel, pero que fue condenada, digamos, y que todo el resto de los involucrados están en la cárcel.
este es un asunto de otro tipo de justicia, o de una justicia complementaria, o que precisamente completa la reivindicación que esa familia tiene derecho a hacer, ¿no? Efectivamente, acá en Chile tenemos un serio problema de cumplimiento de deberes urbanísticos. ¿Ya? ¿Qué es el deber urbanístico? De que la autoridad tutele que las ciudades se construyan de conformidad con la ley. ¿Ya? Lo de estación central, los guetos verticales, todos esos temas son urbanísticos porque no podemos construir una ciudad desordenada por todos los riesgos que eso implica. Y por lo tanto, cuando alguien se sale de la ley, se sale de esta cancha, se tiene que sancionar. Y una de esas sanciones que contempla la legislación es la demolición. Pero fíjate que la municipalidad también podía ordenar la demolición, pero el problema es que cuando lo ordena el municipio se lo ordena al dueño. Entonces sería bastante injusto que en una toma el municipio viniera y se lo ordenara al dueño porque no tiene cómo hacerlo. Y es ahí cuando el municipio dice, ¿sabes qué? Vamos a recurrir a otra norma, que es el artículo 157 de la Ley General de Urbanismo, para que sea la Seremi la que ejerza esta facultad. Y la ejerció correctamente, pero el problema es que después, cambio de gobierno, se guardó en el cajón, y cuando la familia Correa empieza a reclamar, le dicen, no, desaloje usted y yo después demuelo. Es que eso le voy a decir, porque usted me dice, si lo ordena la municipalidad, le tiene que decir al dueño, vaya y desaloje, pero finalmente la Seremi o el Servio lo que hace es decirle, vaya y usted desaloje, es el resultado del mismo. Vuelven a reiterar efectivamente todo esto, la historia de esa resolución nace para evitar cargar al dueño de una toma, ¿cierto?, con algo que es imposible hacer, que es desalojar esta toma. ¿Qué significa esa orden? Cuando la autoridad central dice, vaya usted y desaloje, usted dueño del predio, vaya usted y desaloje, no solo en este caso, sino en cualquiera, ¿significa que materialmente el dueño de la toma tiene que desalojar? Porque eso significaría, por ejemplo, contratar unos guardias armados, no sé qué. Eso es lo que me imagino. Bien, ellos no especifican, ¿no? O sea, evidentemente ellos imagino que esperarán que, oye, usted recurra a los medios judiciales, por último, para que sea un tribunal. Se acostumbraron en Chile, la autoridad urbanística, a que sean los tribunales los que les digan lo que tienen que hacer. Y eso no debe pasar. Cuando nos dicen, desalojen ustedes, en definitiva lo que nos están diciendo a toda la comunidad es, mira, mis órdenes ejecutivas dependen de la voluntad del ciudadano. Es decir, en Punta Piquero, la Seremi Minbu dictó, en Chile no se habían dictado este tipo de órdenes, también dictó una orden de demolición en base al mismo artículo. Entonces, si la gente de Punta Piqueros colocara a gente a vivir ahí o le diga yo no voy a salir de acá, la Seremi Minbu va a quedarse de brazos cruzados porque en realidad el particular no quiere salir, y no es así. Más aún, sería raro, digamos, ¿no? La ley dice expresamente que si las personas a las que va dirigida la demolición no recurren o recurriendo a tribunales pierden, la Seremi debe ejecutar la resolución de demolición sin más trámite, para lo cual tiene fuerza pública. Por eso, de nuevo, ¿qué significa que la autoridad le diga al particular, al dueño del terreno, vaya usted y desaloje? ¿Lo está instando a usar la fuerza? ¿A la autotutela? Puede ser interpretable de cualquier forma. Ya. Es decir, si la familia Correa no tuviera este conocimiento que tiene de la legalidad y no tuviera este miedo, podría también ser interpretado de esta forma de la autotutela. Lo que es absurdo, de ¿no? enfrentémonos ciudadanos con ciudadanos. Estamos claros que es absurdo, ¿no? Absolutamente. Y era tan absurdo que por eso cuando la Seremi Minbu se defiende ante la Corte de Apelaciones con este mismo argumento, nosotros no hemos ejecutado la demolición porque debe desalojar la familia primero, seremos dicho, y ellos no han querido. La Corte desecha ese argumento y la ordena notificar la resolución y continuar con la ejecución de la demolición. Por lo tanto, cuando el Serviu, que es el brazo operativo de la Seremi Minbu, el que ejecuta la actividad material, a la carta de Valentina Correa responde por la prensa, porque nosotros no tenemos ningún acto administrativo de vuelta, responde por la prensa que estamos pidiendo los fondos, pero la familia Correa tiene que desalojar primero. Uno vuelve a decir dos cosas. Ah, perdón. ¿Esto no se los comunicó oficialmente? No existe ningún se lo contestaron literalmente al Mercurio, digamos. De hecho, nos enteramos por la prensa de la respuesta y hasta ahora solo tenemos comunicados de prensa de parte de la Seremi. Ahora, esto es muy raro porque el Servio lo que hace es contestar lo mismo que ya, como dice usted, ya le contestó a la Corte y la Corte le dijo, o sea, que está equivocado. Claro, eso es la bipolaridad del Estado, ¿Hay contumacia? ¿Qué es lo que hay? Mira,
El expresidente Piñera dijo en su momento, el que sabe que ocurre algo y no hace nada, en definitiva significa que hay una complicidad pasiva con esas ilegalidades, ¿cierto? Hablando de otro tema. Bueno, nosotros creemos que acá hay una complicidad pasiva, un tomar palco para no involucrarse en estas problemáticas que implican las tomas. En su momento hubo un protocolo de prevención de tomas que llegó al gobierno, se dejó sin efecto el nuevo gobierno, pero en Chile hoy estamos vulnerando tratados internacionales porque primero no tenemos protocolos de prevención de toma, no tenemos protocolos de desalojo y la Corte Suprema ha tenido que venir a llenar ese vacío y lo ha dicho en todas las sentencias. Aquí hay una negligencia permanente del Estado porque hacen literalmente nada. Usted dice, lo ha mencionado 2 veces, que llegado el gobierno se dejó de lado ese protocolo, esta orden de demolición se guardó en un cajón. ¿Cree que hay una orientación política en la ausencia de acciones? En general ha habido una falta por parte del Estado en todos los gobiernos para prevenir tomas. Eso ha sido un problema. Pero particularmente ahora yo creo que es un momento político en que no quieren tomar decisiones. ¿Por qué? En marzo el Servio envió un oficio al MIMBU, al ministro, para pedir 100 millones de fondos para demoler. La demolición estaba programada para el primer semestre del 2025. ¿Ya? Primer semestre. En ningún momento le dicen al ministro, ¿sabe qué? Tenemos este problema interpretativo. No se lo dicen. Pero pasamos a una época de campaña en que evidentemente todo cambia en la ejecución de los presupuestos, en la ejecución de políticas públicas, y esto pasa a ser algo en contra de lo que la candidata presidencial oficialista ha planteado. Es decir, acá el planteamiento tanto del presidente Boric como de todas las personas del oficialismo ha sido no al desalojo forzado. Y en definitiva, como tú bien los has dicho en otros medios, siempre los desalojos van a ser forzados. Ahora, si la ley le da facultad a la Seremi para demoler con fuerza pública y sin más trámite, entonces es vulnerar el espíritu de la ley. Por supuesto, entonces, que podemos llegar a la conclusión que si se había hecho todo e íbamos avanzando para demoler el primer semestre, ¿qué es lo que cambió? El momento político. Estamos con Janet Bruna, abogada de la familia Correa, a propósito del desalojo de este terreno en Quilpué, donde hay 40 construcciones irregulares, o 44 construcciones irregulares. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato con más aquí en Hablemos a las 12.